Gente querida, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, soy Roberto, soy doctor en neurociencias y actualmente trabajo para el National Institutes of Health en Estados Unidos. He decidido hacer estos videos como parte del compromiso social de brindar educación y brindar oportunidades de acceso a la información para aquellos que por diversas circunstancias no pueden llegar a ella. Esta serie de videos intentan poner un poco a la luz ciertas experiencias que he tenido y cómo estas se pueden contrastar con literatura científica que puede ser de interés para presentar ciertas perspectivas diferentes sobre temas que a todos nos incumben. Quiero comenzar este primer video como conmemoración del cumpleaños de mi abuela, una persona que lleva aproximadamente 40 años en los Estados Unidos y quien llegó aquí por diversas circunstancias de familia y que pese a su edad madura a la que llegó, logró hacerse un camino y logró realmente convertirse en ciudadana estadounidense y así transformar la vida de todos nosotros. Y de hecho, relacionado con esto, curiosamente, el día de ayer tuve la oportunidad de ver un documental sobre la vida y obra de una decena de mujeres en Cuba, mujeres entre los 20 y 60 años, que contaban con sus experiencias y con muchísima alegría lo que para ellas representa la palabra resiliencia. Me hace pensar en mi abuela, me hace pensar en mi madre, pero también en toda esa cantidad de mujeres en Latinoamérica que realmente eh, llevan a sus familias adelante y hacen unos esfuerzos que a veces no se entienden mucho con la lógica, sino son esfuerzos del corazón. Entonces, este documental intentaba, como dije anteriormente, retratar desde un punto de vista muy positivo cómo, pese a las vicisitudes que se viven en Cuba debido al embargo que Estados Unidos les tiene hace muchos años, se logra hacer familia, se logra sacar a los hijos adelante, se logra luchar contra un sistema de salud que está desactualizado, pero que asimismo es uno de los más admirables del mundo. Retrataba cómo todas estas mujeres son orgullosas de sus orígenes y no piensan realmente en dejar sus hogares y a su gente, sino todo lo contrario, luchar por ellos. Esto como ejemplo de resiliencia, entiéndase resiliencia como esa capacidad de sobrepasar los propios límites, de resistir y realmente salir un poco de uno mismo para lograr un ideal mayor. Es una cosa extraordinaria, es una capacidad realmente que todos deberíamos tener y todos deberíamos anhelar. Eh, Viendo este documental y debido a lo que trabajo actualmente, no dejé de poder relacionarlo con la parte científica. Hay quizá el tema que más me apasiona en neurociencias es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral simplemente hace referencia a cómo el cerebro que todos tenemos es capaz de reorganizarse, de reestructurarse y cómo esto se logra con pequeños esfuerzos del día a día. Entonces, en general,
si uno quisiera entender qué es lo que sucede en el cerebro y cómo lograr esta capacidad de reorganización del cerebro, primero hay que entender un poco cuál es la biología detrás de todo este asunto. La idea obviamente no es hacer una clase de biología, sino darles un poco a entender con términos sencillos qué es lo que sucede en el cerebro. Entonces imagínense que el cerebro es una masa más o menos de unos 3 kilogramos y tiene millones de células. Células son las pequeñas partes que componen cada uno de nuestros tejidos y en el caso del cerebro estas células se llaman neuronas. Las neuronas son como, hagan de cuenta, pequeñas ramas de árboles que tienen una cabeza y pequeñas ramificaciones. Pues resulta que la ciencia, la neurociencia especialmente en los últimos 30 años, ha demostrado que estas ramificaciones, por más de que el cerebro tenga una forma fija cuando lo vemos en una escala macro, pareciera que en la escala microscópica, en la escala realmente de estas pequeñas ramitas, de estas células o neuronas, se pueden generar cambios que después van a conllevar a un cambio a nivel macro. Puede ser un cambio de pensamiento, puede ser ganar una habilidad, puede ser aprender algo nuevo. De hecho, una de las manifestaciones más explícitas de la plasticidad cerebral es el aprendizaje. Aprendizaje de cualquier cosa, aprendizaje de cómo patear un balón, de cómo hablar una nueva lengua o de cómo relacionarme con personas ajenas a mi contexto. Entonces, en esta idea de plasticidad, pues realmente caen demasiados escenarios en los cuales muchos de nosotros quisiéramos estar para lograr cambios, no solo a nivel personal, sino también a nivel de la sociedad, a nivel estructural de donde vivimos. Vuelvo entonces a mi idea de las mujeres en el exilio de Cuba o a mi abuela hace 40 años que dejó todo en mi país de origen para venir a los Estados Unidos. Y es simplemente un ejemplo de cómo desde una pequeña idea creció un gran cambio, se gestó un gran cambio que más encima generó también cambios a su vez, como cuando caen varias fichas de dominó en todas las generaciones siguientes. Pero si hablamos de plasticidad, también hay que nombrar, por ejemplo, a la profesora Marianne Diamond, quien, como muchas otras mujeres, fue una guerrera en las neurociencias, una pionera de las neurociencias actuales y que de hecho fue una de las primeras personas que logró comprobar que la plasticidad cerebral existe. La profesora Diamond es conocida por sus excelentes clases de anatomía en la Universidad de Berkeley, en California, y pasó allí gran parte de su carrera investigando la neuroanatomía y cómo estos cambios de anatomía, de estructura del cerebro como tal, podían representar, de hecho, cambios comportamentales en la vida. Entonces, uno de sus experimentos más famosos, de hecho, fue con tomando como especímenes ratas que dividió en dos grupos diferentes. Estos dos grupos de ratas, en un lado tenían un montón de estímulos que las hacían estar más activas, que las hacían socializar con otras ratas, que les permitían un poco desarrollarse libremente, mientras que el segundo grupo eran ratas que estaban aisladas, que no tenían este ambiente enriquecido donde se les permitía aprender. Y como dije anteriormente,
el aprendizaje de cualquier habilidad es una manifestación intrínseca de plasticidad. Pero para los años de Marianne Diamond, esto no se había comprobado de ninguna manera hasta que ella logró este experimento, porque sus resultados demostraron que había cambios físicos tangibles en la superficie del cerebro de las ratas que por un lado habían tenido un ambiente enriquecido. ¿Y esto qué significa en palabras castizas, en palabras normales? Simplemente que el cerebro de aquellas ratas había aumentado un poco en su tamaño. Las áreas que estaban encargadas de ciertos procesos, como por ejemplo la visión, que usualmente se encuentra en la parte de atrás del cerebro, al menos la parte de la visión más básica, había aumentado en tamaño. Eso quiere decir que había estas ramificaciones de las neuronas, se habían expandido, y lo mismo había ocurrido en la parte del cerebro que estaba a cargo de toda la, de toda la parte sensorial, es decir, de todos aquellos estímulos táctiles que nos permiten ver qué hay alrededor de nosotros y ubicarnos en el espacio. Entonces, este experimento revolucionó realmente las neurociencias. Habían muchos incrédulos hasta ese momento, pero con un cambio físico tangible y explícito como el de la profesora Marianne Diamond, era imposible ir de para atrás y seguir pensando que el cerebro simplemente era un ente estático. ¿Y esto por qué es de importancia? Porque esto simplemente demuestra una cosa, y es que como todas estas mujeres maravillosas que tenemos en Latinoamérica, como ese ejemplo de las mujeres de Cuba que vi, o como mi abuela misma, todos somos capaces realmente de gestar cambios dentro de nosotros mismos. Solo se necesita proveer una serie de condiciones que nos lleven a lograr ese cambio y a sostenerlo en el tiempo. ¿Eso qué implica? De manera general, es que si queremos aprender algo nuevo, pues tenemos que practicarlo. No interesa realmente si practicas y no lo logras a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Lo importante realmente es practicarlo y practicarlo y practicarlo, y aún si te frustras en ese momento, pensar que tu cerebro está logrando ese cambio y seguir pese a la frustración. Entonces, esto simplemente es una invitación, queridos, a realmente intentar por ustedes mismos cada vez que quieran hacer algo nuevo, cada vez que tengan una nueva idea o cada vez que quieran hacer un cambio en su vida, a tomar la decisión, pegarse a ella, pensar que hay muchísimas personas que lo han logrado en distintos contextos, personas admirables, y que realmente si todos hiciéramos un poco de estos cambios y decidiéramos y promoviéramos esta plasticidad cerebral, tal vez lograríamos no solo cambios de nuevo en nosotros mismos, sino también cambios a nivel social que son tan necesarios en el contexto actual en el que nos encontramos.